Buenas noches. Fundamental que conozca usted sus garantías individuales o derechos fundamentales, como le llaman hoy, a la parte garante de la Constitución. Es importante que conozca usted que tiene un recurso legal, ¿sí? Que tiene un juicio que lo ampara contra actos de autoridad o leyes, ¿sí? Que vayan en contra precisamente de los derechos humanos. Es importante que se valore el juicio de amparo en el derecho constitucional mexicano. Y hoy vamos a hablar de la iniciativa que actualmente está en el Senado de la República. Es en un periodo de discusión. A mediados de septiembre fue enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la idea es que se socialice a través del Parlamento abierto, ¿sí? De hecho, se están llevando mesas de análisis con expertos en derecho para plantear la iniciativa como tal, y la idea es que sea hasta febrero, en el siguiente periodo, cuando se discuta en el Senado de la República y se vote. Pero bueno, para hablar de esto y profundizar en el amparo en general, no solamente en la iniciativa, la importancia que conozca este recurso, este juicio, este derecho que usted tiene. Tenemos al licenciado Juan Manuel Ávila, que es presidente de la Barra Sonorense de Abogados, muy activo también en medios de comunicación. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muchas gracias, Marco, buenas tardes, a la orden. No, pues aquí estamos, listos para empezar. Vamos a irnos a las clases de Derecho, ¿qué le parece, no? Qué importante es el juicio de amparo. Hablemos un poco del antecedente. Fue creado en 1857 con aquella Constitución que no tiene nada de raro, porque es cuando, se incluyen en la Carta Magna las garantías individuales, no como las conocemos actualmente, que vienen definidas, era como un apartado con las leyes de Reforma, con las leyes de Juárez, y comienza pues el dilema, ¿no? ¿Cómo defendemos al ciudadano, ¿sí?, contra actos de autoridad o leyes que vayan en contra de la misma Constitución? Y es cuando surge el amparo. Claro, déjame hacerte un reflejo histórico, Marcos. Sí. En realidad el juicio de amparo aparece por primera vez en 1841 y su creador fue Manuel Crescencio García Rejón, que fue el que le incluyó en la Constitución de Yucatán de esa época. De una entidad federativa. Es correcto. Fue en realidad Mariano Otero el que la federalizó. Logró que se incluyera esa figura en la Constitución de 1857. Y la ley orgánica, los artículos 103 y 107, como lo conocemos hoy en día, que es la ley de amparo, se dio particularmente en 1861. Y se logró también incluir esa figura en la Constitución de 1917. Es correcto. De tal suerte, Marcos, que la última ley de amparo que tenemos, tal y como la conocemos hoy, la visualizamos en 2013. En 2013 se promulgó la ley de amparo que conocemos tal como la conocemos hoy en día. Ha sufrido algunas modificaciones, ha sufrido algunas reformas, como la del 2018 con Andrés Manuel López Obrador y la que se pretende para el 2027. Bueno, esa es la historia del amparo. Ahora hablemos, ¿no? Porque hay una confusión, ¿no? Hay dos tipos de amparo, dicen amparo directo, amparo indirecto. El amparo indirecto es para, usted me corregirá, es para sentencias, es para actos de autoridad. El directo es para otras cuestiones. Lo cierto es que hay un solo juicio de amparo. ¿Por qué nos ayuda a comprender qué es el juicio de amparo en particular, las vías que hay de juicio de amparo y contra qué se protege específicamente? Y si podemos usar ejemplos, claro, porque esto es importante. El juicio de amparo lo puede tramitar uno en dos vías, la indirecta y la directa. Perfecto. La indirecta, el amparo indirecto, procede en contra de actos de autoridad que lesionan o vulneran derechos subjetivos del ciudadano, del gobernado. Te doy un ejemplo. Algún acto de autoridad que viole tu libre deambulación, que se haya dictado una orden de aprehensión al margen de un procedimiento penal y que este resulte inconstitucional, de tal suerte que tú puedes promover un juicio de amparo en la vía indirecta para que un juez de distrito le ordene al juez penal que dictó esa orden de aprehensión ilegal para que la deje sin efecto. Es correcto, y aquí es donde viene la suspensión. Ahorita vamos a entrar al acto de suspensión definitivo y al que no, y al que es de momento, ¿no? Mientras se resuelve el fondo del amparo. Es que el que te detengan y te lleven a prisión atenta contra tu derecho de libertad. Es correcto. ¿Sí? Que es una garantía
individual o un derecho fundamental o un derecho humano. Entonces, correcto. si tú consideras que esa orden del juez penal, en este caso, que ordenó a un ministerio público detenerte, tú tienes ese recurso. Oye, espérame, no, abogado Ávila, por favor, tramíteme un amparo en la vía indirecta. En la vía indirecta. Porque sí. el directo se promueve en contra de sentencias Sí. o resoluciones Claro. que ponen fin al juicio. Ujú. Esa es la gran diferencia. Sí. El amparo directo, insisto, va en contra de esas resoluciones o determinaciones que dan por terminado un juicio. Claro. Ahí es donde se promueve el amparo directo y se promueve ante la autoridad responsable para que ésta, una vez que se emplace a las partes, remita las constancias relativas a un tribunal colegiado. Ahora, un amparo es todo un juicio que tiene etapas, sí, porque se suele confundir, ¿no? Ya me amparé. O sea, se logró la suspensión no definitiva, porque todavía apenas va empezando el juicio. ¿Sí? Y este juicio tiene partes y tiene etapas, que es importante mencionarlo. Entonces, aprendamos a distinguir, ¿sí? De cuando hay un acto de autoridad como que te detengan y que te quieran llevar preso, ¿sí? Y tú interpones un recurso de amparo, lo que te van a otorgar de manera automática hasta ahorita es la suspensión provisional. A ver, déjame Sí. explicar, Ajá. Marcos, qué significa esa palabra. Sí. La suspensión es una medida cautelar de la que puede hacer uso el quejoso, solicitársela al juez de distrito para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan. Es decir, y vuelvo al mismo ejemplo. Que siga libre. Sí, claro, que no me El quejoso ejecute. es el que está siendo perjudicado, supuestamente perjudicado por un acto de autoridad en este ejemplo. Es correcto. Sí, es el que va a interponer el amparo. Es correcto. Sí. Es de otra vez, que se queden las cosas en el estado que actualmente guardan Déjame para que libertad. no me ejecutes esa orden de aprehensión. Pero voy más allá. Sí. El artículo 147 de esa ley de amparo establece además la posibilidad de que si a mí ya me ejecutaron una orden de aprehensión, yo le pueda pedir al juez de distrito esa medida cautelar, esa suspensión de amparo con efectos restitutorios. Sí. Es ilegal la orden de aprehensión, señor Sí. juez. Necesito que me ponga en inmediata libertad mientras se resuelve el fondo del asunto. Exacto. Ese efecto le puede dar el artículo 147 de la ley de amparo. Claro. ¿Qué me pide qué me pide la ley para solicitarle y que me concedan la suspensión en un juicio de amparo? Cosas muy fáciles. Número uno, que lo pida el quejoso. Sí. Señor juez de distrito, te estoy promoviendo un juicio de amparo en estos términos, quiero que me dé la suspensión. Ya reuní el primer requisito. Sí. El segundo requisito es que mi petición de suspensión de amparo no vaya en contra del orden público y del interés social. Si el juez analiza la demanda, además, bajo Sí. otros dos principios que se llaman la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, tendría que darme la suspensión. ¿Y por qué la apariencia del buen derecho? Porque ese principio obliga al juez de distrito, que conoce ese Sí. juicio de amparo, esa suspensión, a que le dé una leída a mi demanda. Claro. Y si la encuentra congruente y dice, en los términos planteados esta demanda, puede ser, existe la posibilidad o la probabilidad de que yo le conceda el amparo de fondo al quejoso. En ese sentido tendría que darme la suspensión también, otra vez, para Claro. que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan. Claro. Y luego viene el otro principio, el peligro en la demora. El juez de distrito no me puede decir, señor quejoso, nos vemos en mes y medio a ver si ya estoy dispuesto a darle la suspensión. No. Atendiendo ese principio me la tiene que dar de inmediato. De manera inmediata me la tiene que dar. Sí. Si la encuentra arreglada, derecho a la petición de que me dé esa suspensión. Claro, bueno, así de la protección de este recurso que tiene usted. Y bueno, vamos a plantear más adelante los cambios que se están socializando ahorita, que traen esta iniciativa de la presidenta. ¿Qué otros ejemplos para terminar de amparos? Vamos a hablar ya, pusimos el ejemplo de amparo indirecto, hablemos de amparo directo, porque mucho se está hablando que se va a prohibir la suspensión provisional. Primero era ante todo quejoso, ahora va a ser ante actos de autoridad federal, que es lo último que supimos, que hoy dio a conocer el Senado de la República. Y que mucho se está hablando en materia fiscal, ¿no? Ponen mucho de ejemplo la materia Sistema fiscal, financiero, sí, correcto. defraudadores, que piensen o estén seguros, ¿no? Que ellos no están actuando
de una manera ilegal, que no están defraudando al fisco, sin embargo ya hay una orden de aprehensión o hay o una orden para congelar sus cuentas por ser malos contribuyentes. Entonces, actualmente se pueden amparar y de manera inmediata les suspenden de manera profesional, no les congelan la cuenta, pero ahora al parecer esta iniciativa dice no. En cuestiones de fraudes fiscales y de cuestiones federales procederá. Procederá, perdón, sí, la suspensión provisional. Es correcto. Yo te comentaba ahorita, Marcos, que lo que pide la ley, el artículo 128 de la ley de amparo particularmente, para que te otorguen la suspensión, es que lo pida el quejoso y que esa resolución no afecte el orden público ni el interés social. Más adelante, el artículo 129 de esa misma ley de amparo te da una serie de hipótesis por las cuales se puede afectar el orden público y el interés social. Te doy dos hipótesis así rápidas. Sí. Por Deme ejemplo, una para irnos a pausa y dejar picar a la gente. El hecho de que yo tenga un centro donde se vende narcóticos, pues yo no puedo ir a decirle al juez de distrito, señor juez de distrito, permítame seguir en la venta de narcóticos, porque va en contra del orden público y el interés social. Ahí sí me deben de negar la suspensión. Claro, porque además es ilegal. Es correcto. Vamos a ir a pausa, si le parece, y regresamos para que concluya esta idea, pero también vamos a hablar de los cambios recientes del juicio de amparo en México 2018-2024. Claro, la iniciativa que a mediados de septiembre envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pausa y volvemos. Concluyendo el punto que desarrollaba usted, y quiero, antes de avanzar a los cambios recientes que se hicieron en 2018 a la ley de amparo, otros 2, 3 ejemplos de la vía directa que no hemos tocado. ¿Qué le parece? Nomás para que la audiencia le quede claro para qué sirve el amparo y de qué los protege. A ver, yo te decía, Marcos, que el amparo directo se promueve en contra de resoluciones definitivas. Un juicio laboral. Te mandaron al quejoso en un juicio laboral. Se dictó una sentencia de fondo en ese juicio donde condenan a la parte patronal. La parte patronal puede ir y promover un juicio de amparo que lo presenta inicialmente ante la autoridad responsable, en este caso ante el juez laboral, pidiéndole la suspensión de amparo para efecto de que no se ejecute esa sentencia hasta en tanto se resuelva de fondo ese juicio, esa variante de control constitucional. ¿Qué hace la responsable? En este caso el juez laboral tiene que otorgar la suspensión bajo ciertas restricciones, tiene que privilegiar una figura que se llama la subsistencia. Ahí le tiene que otorgar... Estamos hablando de un juez laboral. Te voy a dar varios casos. Y en esa suerte, una vez que dicte la suspensión, el juez laboral manda las constancias relativas de ese juicio a un tribunal colegiado, un tribunal federal, para que resuelva con la oportunidad del caso con relación a esa demanda de amparo directo. Pero ahí no procede en estos momentos, sin los cambios que se proponen, ¿no procede la suspensión provisional? No. Ahí es una suspensión de fondo. De fondo. Sí, perfecto. Es que tú me decías el tema del amparo directo, que es completamente diferente al indirecto. Sí, vaya, la suspensión provisional procede nomás en la vía indirecta. Así es. Bueno, entonces termino con el amparo directo y me aboco al amparo indirecto, que en relación con ese amparo es el que se está promoviendo la iniciativa de reforma. Me traslado al amparo indirecto, entonces yo te comentaba hace unos momentos cuáles son los requisitos que prevé el artículo 128 de la ley de amparo para que te otorguen la suspensión dentro de un juicio de amparo indirecto. Correcto. Bueno, y luego el artículo 129 te da una serie de hipótesis, te lo comentaba también, conforme a las cuales se te debe de negar la suspensión. Entonces, la iniciativa va en el sentido de que cuando se pida la suspensión con relación a actos de autoridad que afecten el sistema financiero en el país, que se niegue porque estaría afectándose el interés público y el interés público. Claro, ahí la UIF se va a dar vuelo y va a congelar cuentas y el quejoso tendrá que esperarse hasta que se resuelva el fondo. Es correcto. Así de fácil. Ese es el grave problema que vemos en este tipo de casos.
Claro. Porque la iniciativa precisamente va en ese sentido. Sí. Que se te niegue la suspensión y que te atengas a la Sí, sentencia sí, de fondo. pero pronto se congelaron tus cuentas. Pero ya pasaron no sé cuántos años. Sí, bueno. ¿Cuáles fueron los cambios, licenciado, más significativos introducidos al juicio de amparo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? A ver, te explico. Lo que pasa es que hubo una reforma de gran calado a la Constitución respecto a derechos humanos de junio de 2011, donde en su artículo primero, el artículo primero de la Constitución, preveía la necesidad más bien de que todas las leyes y reformas que se diesen a la misma se hiciera de manera progresiva, no restrictiva. Esa fue una reforma de gran calado en nuestro país. El tema fundamental aquí es que bajo ese derrotero, bajo ese panorama, bajo esa vertiente, los tribunales federales venían dictando sentencias o resoluciones muy progresistas, muy protectoras de derechos humanos, de derechos fundamentales. Hay un juez ahí icónico, Gómez Fierro, que después fue magistrado, que dictó una serie de resoluciones preciosas en su lectura. Hay un principio en el juicio de amparo que se llama de relatividad y que este principio se refiere que las sentencias o resoluciones que se dicten dentro de un juicio de amparo solo van a beneficiar al quejoso. Restringe la irradiación de los efectos de una sentencia al quejoso nada más. Lo que se llamaba antes amparo colectivo, pues. Para allá voy. Entonces, este juez Gómez Fierro dictó una serie de resoluciones donde decía, no, es que ese principio de relatividad puede permitir modulaciones de tal suerte que la sentencia que llegase a dictarse en un juicio de amparo no solamente puede beneficiar al quejoso, sino a la colectividad. A todos los que estén bajo la misma circunstancia. Es correcto. ¿En qué caso, por ejemplo, en el amparo que se promovió en contra de la ley de la industria eléctrica? Derivado de diversas suspensiones de amparo que se otorgaron en contra de esa ley, se ordenó que se suspendiera la norma general, toda la ley de la industria eléctrica. Es correcto. Eso era lo novedoso. Porque había muchos perjudicados, por llamar así. Es correcto. Y ahí procedía con que un solo de estos perjudicados que se convirtiera en quejoso, interpusiera el amparo y le dieran la suspensión. Es correcto. O la sentencia de fondo a favor, procedía para todos los demás. Para todo el mundo es correcto. Y se oye lógico, pues si violan tus derechos fundamentales, igual al del vecino y el otro vecino, bueno, pues entonces que irradie, amplíe ese cerco protector, no solamente para el quejoso, sino para todos los que estén ubicados en esa misma situación. Pero esto se modificó. Es correcto, se modificó en el sentido de que no, ya ese tipo de resoluciones no podían dictarse porque ahora sí, se reformó el artículo 107, fracción décima. Pero eso ya fue en el 2018. Es correcto. Para efecto de que las suspensiones de amparo y la sentencia de amparo solamente beneficiaran, al quejoso. En su caso, al quejoso. Así es que si había 30 perjudicados o 1000 perjudicados por esa ley de energía, pues ahora cada uno tendrá que presentar su amparo. Es correcto. Y aquí es donde venía esta parte de no ser demócrata, porque cuesta el amparo. Estás alejando la justicia del gobernado. Hay mucha gente que por ignorancia o por falta de recursos no promueve el juicio de amparo. ¿Y sabes dónde se dan muchos casos? Desgraciadamente, el tema de salud. Hay personas que van al ISSSTE o al IMSS y no les dan un buen servicio. Ellos no saben que pueden tocarle al juez la puerta a través de una demanda de amparo para decirle, señor juez, no me quieren dar estos servicios. Derecho a la salud, en los primeros 10 artículos de la Constitución. Es correcto. Es tu derecho que haya, por ejemplo, medicamentos. Si no hay un tipo de medicamento, pensemos para cáncer, tú puedes te poner un amparo. Es correcto. Pero antes procedía para todos. Es correcto. Y ahora cada persona que se vea afectada por la falta de medicamentos tendrá que
interponer el amparo. Es, y eso es así desde el 2018. Y estás alejando entonces Sí. la justicia al gobernado. Digamos que ese fue el cambio tal vez más dramático que hubo. Drástico. Drástico en el 2018. Y bueno, ¿qué papel ha jugado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación y aplicación de los cambios recientes, estos cambios en el juicio de amparo? Si te refieres, Sí. si te refieres a la integración que se fue de la Corte, tenía una visión más progresiva, más abierta, privilegiaba más los derechos fundamentales de los gobernados, tenía esa visión progresista. La nueva, pues tiene pocos días que hay que que se dar integró, oportunidad, hay que ver cómo va trabajando trabaja en lo futuro. y sobre todo con estos cambios que se avecinan, porque de que va a haber reforma en febrero del 2026, va a haber. ¿Sí? ¿Qué es lo positivo? Que lo trataremos, que se está socializando. ¿Qué es lo positivo? Que ya se escuchó a los expertos en derecho, porque hoy el Senado da este viraje, ¿no? Y se compromete a que la prohibición de la suspensión provisional en los juicios de amparo, pues la prohibición total no proceda contra actos de autoridad local. Esto ya es un paso. Ajá. A ver, la iniciativa presentada, como tú bien dices, a mediados de septiembre de este año por parte del Ejecutivo Federal, iba en ese sentido, de decir, a ver, todo lo que signifique actos derivados o en contra del sistema financiero de México no procede la suspensión, pero también dice ese mismo artículo 129 de la Ley de Amparo que tampoco va a proceder la suspensión cuando el acto de autoridad esté relacionado con la revocación de un permiso o una concesión, decía federal. Sí, federal. Después de socializarla, decía competente. Competente. Y después de socializarla, quitaron la palabra federal y le pusieron competente, de tal suerte que puede entonces suspenderse los actos derivados de la revocación de una concesión estatal o municipal. Eso es lo significativo, que nada más se queda por lo que hace a federal. Sí, digamos que entonces, ahí hay, bueno, cuando vemos ahí, un gesto de querer escuchar y que el Parlamento abierto realmente cumpla la misión de ser, ¿sí? Ahora esperemos, porque no han terminado, siguen las audiencias, esperemos pues que se siga socializando y caray, sea perfectible. Es que el problema de origen es ese, Marcos, que se ha estado acostumbrando al hecho de que envíen las iniciativas de reforma y no se lleve a cabo verdaderos parlamentos abiertos, no se socializa. Al parecer al parecer. Por lo pronto ya vimos un atisbo ahí de que realmente sí quieren socializarla. Ojalá que sigan. Que continúen las modificaciones, porque los que conocemos, bueno, usted que es un experto, un servidor que conoce poco de derecho, sabemos que hay que mejorarla. Es correcto. Hay que mejorarla. Vamos a hacer pausa y regresamos con los pros y contras de la nueva iniciativa de reforma al juicio de amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque debe de haber, por supuesto, pro y contras. Hay que tocar todos los puntos. Todo esto al regreso de la pausa. Bueno, esta reforma trae prohibición de suspender normas generales, limitación de efectos del amparo, endurecimiento de sanciones, eficiencia judicial, es lo que hablaba la presidenta. La reforma busca agilizar procesos de amparo y reducir la carga de trabajo en los tribunales. ¿Qué opina al respecto? A ver, Marcos, lo que pasa es que el problema tiene un origen, yo creo, más profundo. Aquí el sistema que tú digas, el penal, laboral, civil o familiar, el que tú quieras, ponle la etiqueta que quieras, si no le aplicas los recursos económicos, materiales, humanos necesarios, no van a funcionar. No es con leyes. Se requiere más personal. Porque al parecer están proponiendo la meta de que se resuelvan los fondos en 60 días, creo. Bueno, habían dicho 60 días con la iniciativa original de mediados de septiembre. De acuerdo. Ajá. Ahora ya recularon y están estableciendo otra vez los 90 días. Los que ya están. Sí, pero a ver, ¿qué pasa con la ley actual? En la ley actual dice que el tribunal colegiado que conozca de un amparo tiene que resolver en 90 días, 3 meses. Esos 3 meses se vuelven 3 años, Marcos.
3 años. Sí, ¿Por qué? porque la misma ley prevé. Porque hay muchas cargas laborales que no pueden sacar adelante el poco personal con el que se cuenta. Hay que abrir más tribunales. Sí. Esa es la forma como puede resolver todo el rezago de Que la de justicia seguro, en México. de seguro esta propuesta ha surgido en estos parlamentos abiertos, en estas audiencias. De seguro han levantado la mano Sí. para decir, ok, hay que, junto con esta iniciativa, tiene que ir también un presupuesto, ¿sí?, para aumentar el número de tribunales para poder cumplir precisamente con esos términos que señala la propia ley. Déjame hacerte una radiografía así rápida de lo que ha pasado de 2008 a la fecha en el tema de nuevo sistema de justicia. En 2008 hubo una reforma a la Constitución, de tal manera que se implementó un nuevo sistema de justicia penal. No hubo recursos mayores más que los que ya tenía el Poder Judicial. El 2011, yo te comentaba hace un momento, hubo una reforma a derechos humanos. Se reformó la Constitución, artículo 1, 3, 5 y algunos otros más. No se aplicaron recursos nuevos. El 2017, 24 de febrero, hubo una reforma de gran calado al artículo 123 constitucional y se implementó un nuevo sistema de justicia laboral en México, pero de gran calado. No hubo recursos extraordinarios para ese nuevo sistema de justicia laboral en México. 23 de junio de 2023 se publicitó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo código, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tenemos hasta abril de 2027 para implementarlo. No hay recursos. En uno de los transitorios de ese código se establece que cada entidad federativa tendrá que llegarse de recursos para poder implementarlo. Es que ha habido grandes reformas. Claro. Lo que ha hecho falta es el recurso, Así es. para que éstas se conviertan viables. No es que no es a través de papel, de reformas de este nivel, como se va a lograr una justicia pronta y expedita, como lo señala el artículo 17 Una ley de constitucional. estas características o reformas tiene que ir acompañada con presupuesto. Definitivamente. Sí, no. Prevención de abusos, dice, la limitación de efectos del amparo y la prohibición de suspender normas generales podrían prevenir abusos al sistema. Mira, es buena pregunta. Déjame te la contesto de esta forma. A ver. Es que sí tiene el Estado mexicano la posibilidad de, si se da algún abuso en la figura del amparo con la utilización de esa variante de control constitucional, que pueda remediarse. Hay apartados especiales en la ley de amparo donde dice, si el quejoso falta la verdad, va a tener una pena de prisión de tanto más cuanto, una multa económica de tanto más cuanto. Igual para la responsable. Si realmente hubiese algún abuso en la figura del amparo, bueno, entonces hay que combatirla. No hagas nugatorio ese derecho que tiene el justiciable para promover el juicio de amparo y que obtenga una suspensión de amparo atendiendo esos principios que yo te comentaba ahorita, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Constitucionalistas, expertos en amparo, hablan de una posible limitación a derechos. La reforma podría, dicen, limitar protección de los derechos humanos y reducir la eficacia de la propia ley de amparo. Es correcto. ¿Cómo? Es que no se entendería, Marcos, el amparo mismo sin la suspensión. Yo te daba el ejemplo así ahorita. que, como dice, va junto con pegado. Claro. A ver, ¿de qué me sirve a mí una sentencia de amparo que se dictó después de 5 años donde se dice que efectivamente la orden de aprehensión que se me ejecutó fue ilegal? Si yo ya estuve 5 años privado de la libertad, de ahí la necesidad de que prevalezca, perviva esa figura llamada suspensión, esa medida cautelar, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan en ese momento. Es correcto. Inconstitucional. ¿Procedería un amparo contra la ley de amparo? En un determinado momento. Sí puede llegar a la Corte, pero yo veo muy difícil que prospere por las características de la nueva integración. Sí. ¿A qué le apostamos con estos parlamentos abiertos? Bueno, obviamente, ¿no? A que se dé ese diálogo abierto entre legisladores y expertos en derecho constitucional, porque, en fin de cuentas, quien más sabe es el que está en la práctica, es el que está en el día a día, es el juzgador, naturalmente, que está en la impartición de justicia. ¿Qué modificaciones, como está la iniciativa, usted propondría, licenciado?
A ver, básicamente que perviva la suspensión de amparo en los términos que está, no acotes la posibilidad de que le otorguen la suspensión a un justiciable. En todo caso, tú, Estado mexicano, si ves que hay abuso en la interposición de ese juicio de amparo, combátelas. Sí. Tienes los instrumentos para hacerlo, pero no acotes la posibilidad de que se le otorgue en ese sentido. A ver, nunca va a estar en el mismo plano de igualdad el particular con las autoridades. No. Las autoridades tienen una estructura muy robusta, claro. tienen su presupuesto, y muchos de los mexicanos, muchos de los justiciables no tienen ni siquiera recursos para contratar un abogado. Hay expertos, Liceo, que dicen que así pasara como está la iniciativa, no afectaría a las personas físicas. Sí, vaya, a las personas que no son empresarios, ¿sí? Que no son estos grandes corporativos o estas sociedades mercantiles, ¿sí? Que quedaría intacto los derechos de las personas que pues no están, digamos, en este porcentaje muy mínimo de la población en México. Deja darte un ejemplo para que quede muy claro, mi respuesta. Imaginemos este escenario hipotético donde la unidad de inteligencia financiera le congela las cuentas a un empresario pequeño, que tenga 30 empleados, 30 trabajadores, llega la UIF, le congela sus cuentas, llegó el día de pago de la raya, de la nómina, el sábado, y no tuvo para pagarles. A lo mejor hay cierta empatía entre ese empresario y sus empleados, y esto le dice, no te preocupes, podemos esperar otra semana. Sí, claro. Pero pasó otra semana y no te descongelaron las cuentas. ¿Qué sigue? Que los empleados, con justa razón, vayan y le toquen la puerta a un juez laboral y le digan, señor juez laboral, el patrón no me está pagando mi salario. Vienen demandas laborales y tampoco tuve para pagarle al proveedor. Imagínate. Y en esta competencia que hay, aquí le otorgaría el mismo derecho, prioridad en este ejemplo que usted está dando, a la parte laboral, para que por los derechos que tienen laborales tengan que abrir la cuenta para pago de nómina. Se propone en la ley de amparo que ciertamente en esa iniciativa que ciertamente se le esté pagando a los trabajadores. Pensiones, Sin embargo, pensiones alimenticias. También pensión alimenticia, pero claro. déjame te comento. Sí, adelante. A ver, hoy me suspendieron mis cuentas, no puedo pagarle a mis trabajadores, yo tengo que ir a contratar un abogado. De entrada, contratar un abogado, el abogado me va a decir, aquí está la factura, señor Marco Morales, págame. Sí. Pues, ¿con qué lo voy a pagar, Marco, por favor? Te estoy contratando, pues me tienen congeladas las cuentas, claro. Claro, viene un proveedor y va a pasar lo mismo. Y seguramente ese abogado, en caso de que te diga, bueno, pues ya que se descongele, me pagas, te va a pedir un dictamen contable financiero para demostrarle al juez de distrito que necesito y es apremiante pagar esa nómina. Sí, correcto. El contador o el financiero me va a cobrar también y no tengo recursos. Correcto. ¿Con qué voy a sobrevivir si me cortaron el oxígeno? Sí. Entonces, ahí es donde estriban los cambios y modificaciones que se tienen que hacer. Correcto. Si bien es cierto, se tiene que ir en contra del gran defraudador, ¿sí? Pues hay que salvaguardar también el derecho de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí es donde viene esta situación de debate. Marcos, pero además, una ley tiene que tener efectos generales. Tú no puedes, el Congreso de la Unión, legislar por un solo caso, por un Ricardo Salinas, por un X, por un Y, porque tiene que irradiar a la generalidad. Las leyes se dictan. Es de observancia general. Las leyes deben de emitirse en razón de realidades sociales, de un todo. No llevar etiqueta ni que le pongan el nombre de tal o cual personaje de la República. Bueno, vamos a la recta final ya de este programa, la importancia de socializar y debatir la iniciativa de reforma que actualmente está precisamente en esa etapa, en la etapa de Parlamento Abierto. Pausa y volvemos. Muy bien. Bueno, aquí estamos, el licenciado Ávila, presidente
de la Barra Sonorense de Abogados, hablando del juicio de amparo en general, de los cambios y modificaciones que ha habido a este recurso que usted tiene para defender sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, y que, bueno, está en proceso de reforma, de cambio, ¿sí? Y bueno, hablábamos de la importancia de socializar y de debatir. Ya se logró hoy algo positivo al decir y al compromiso que hace el Senado, porque pues todavía no se lleva a pleno, ni se debate, ni se discute. Esto será hasta febrero, ¿no? Qué tan importante, qué fundamental, porque es fundamental que la iniciativa de reforma, juicio y amparo, pues sea objeto de un amplio debate y socialización. A ver, Marcos, cuando el Congreso de la Unión o los congresos locales deban de legislar en tal o cual materia, tendrían que tener la necesidad de tocarle la puerta a los que están lidiando con esa materia en particular. Vamos a suponer que se reforme en materia de salud. Sí. Es menester, es fundamental que le toquen la puerta a los médicos, porque ellos son los que están día a día lidiando con el sistema de salud. Sí. Si vas a reformar con relación a una norma general, a una ley, en este caso con la ley de amparo, tienes que recurrir a los abogados, a los colegios, a las barras, porque son los que están todos los días en sede judicial, están todos los días lidiando particularmente con esa ley. Pregúntale a ellos a ver qué experiencia tienen, qué está pasando, qué está pasando con el juicio de amparo en particular, si realmente hay un abuso o no. Sí. Pero si tú lo haces, Congreso de la Unión, en lo oscurito, en lo solo, sin preguntarle a quien deba de preguntarle, pues me parece que no va a salir la mejor iniciativa, no va a pasar la mejor reforma. Es correcto. De ahí la necesidad de que te enriquezca con las experiencias y lo que se vive hoy en día con relación a esa variante de control constitucional. Desgraciadamente, por lo que hace a la reforma al Poder Judicial, se dio una especie de barniz de parlamento abierto. Recordarás que creo que en 7 estados se llevó a cabo nada más ese escarceo, esa escaramuza. No nos tocó a nosotros, por cierto. No le tocó a Sonora ni a ningún estado del norte, a pesar de que representamos más del 20% de la población en el país, y sacaron una ley que ahorita ya no hayan cómo enmendar los espacios nebulosos que quedaron. Haz lo propio, socializa la ley de amparo, habla con quien tengas que hablar. Lo bueno es que ya se llevó ayer un parlamento abierto y parece que escucharon ahí a algunas voces autorizadas. Esperemos que esa sea la tendencia, ¿no? Y que esa sea la constante. Dice, se exige que el solicitante demuestre el origen lícito de sus recursos para obtener la suspensión definitiva en ciertos casos. Que ese es un problema también, Marcos. O sea, me están pidiendo a mí que acredite que es lícito el recurso que yo tengo cuando esa carga debiera de ser del Estado. Sí, la carga probatoria, claro, de que es ilícito. El que tiene mejor posibilidad para demostrar que es ilícito es el mismo Estado. Correcto. No me dejes la carga a mí porque a mí me va a costar. Claro, y además me va a llevar tiempo. Es correcto. Sí. Entonces, eso es algo que se tendría que pensar. Demuéstrame tu Estado que es ilícito ese recurso y no tengo problema con que te quedes con él. Llevemos esto un ejemplo. Vamos a suponer que en este aspecto la iniciativa pasó, o sea, tiene que ser la carga probatoria de que es lícito, la tiene que llevar el quejoso. Correcto. ¿Qué pasaría? En un ejemplo. Yo te lo comentaba ahorita hace rato, sería una carga muy pesada para un particular demostrar que los recursos que tiene en su cuenta son lícitos. Otra vez, te tienes que ir a un juicio, tendrías que pagarle a un abogado, te va a costar. Tendrías que pagarle a un financiero, un contador o un financiero que hiciera una corrida de tal manera que cuadraran todos los números y se lo llevaras a un juez de distrito para que después no sé en cuántos años se pueda resolver. Diga, efectivamente me demostró el quejoso que son lícitos esos recursos, hay que regresárselos. ¿Y qué hago yo todos esos 5 días con mi familia? ¿Con qué le doy de comer? ¿Qué hago yo tengo una fuente de trabajo? ¿Qué hago con mis empleados? ¿Qué hago con mis proveedores? Les digo que me aguanten 4 o 5 años mientras se resuelve el juicio de amparo. Y luego resulta que promovió un recurso de revisión la autoridad financiera en contra de esa resolución donde me conceden el amparo y duran otros 3 años. Bueno, se requiere que el contribuyente, hablando en materia fiscal, garantice el interés fiscal para obtener la suspensión provisional de créditos fiscales firmes. Vuelvo a lo mismo, me congelaste en mi cuenta, unidad de inteligencia financiera, ¿de dónde voy a agarrar yo dinero para garantizar ese crédito fiscal? Si no tengo recursos, los únicos recursos que tenía se encuentran en esa cuenta.
¿Será que procede la cuantía? Me refiero que proceda la prohibición de la suspensión provisional del acto reclamado a supuestos grandes defraudadores fiscales de una cantidad hacia arriba. Pero no puede dictar, Marcos. O sea, sería no ser general la norma. Sí, pues iríamos contra ese principio. Es correcto, tiene que ser general, tiene que ser para todos. Sí. No deben de llevar una etiqueta. Sí. Se escucha muy mal cuando dicen, oye, en Campeche legislaron sobre este tópico y se llama la ley Alito. Sí. ¿Por qué vas a dictar por qué vas a legislar, vas a emitir una ley que le ponga nombre y apellido? Algo está mal. Sí. O esta iniciativa de reforma a la ley de amparo dicen que va en contra de Ricardo Salinas. No, y hay tendencias, ¿no? También las leyes que ha habido en violencia contra mujeres, ¿no? Llevan el nombre, ¿no? Es como decir, tal caso particular denotó una carencia en los ordenamientos jurídicos correspondientes y por eso nos impulsó a hacer la reforma y el cambio, ¿no? Es una costumbre, ¿no? que utilizan. Hay una realidad social hoy en día, es generalizada. Sí. Bueno, vamos a legislar entonces para combatir ese tipo de situaciones o mejorarlas, pero no la hagas con etiqueta ni como si fuera un traje a la medida. Dice plazos, se establecen plazos específicos para resolver la suspensión, como 5 días para notificar la admisión del amparo directo. Hablamos de los 60 días que me comenta que no, que ya se regresó a 90. Ya se está regresando a los 90 días para resolver el amparo indirecto fuera de la audiencia constitucional. ¿Cómo ven lo de los 5 días? Respecto a los días que actualmente... te lo comentaba también ahorita. El hecho de que tú le pongas en la ley o coloques en la ley un plazo perentorio para que se dicte va a significar mucho si ese tribunal, si ese juzgado cuenta con los recursos necesarios, humanos y materiales para cumplir con ese cometido. Si no, no tiene caso que la pongan, Marco. Sí. Excepción de garantía para entes públicos. Las personas morales oficiales no estarán obligados a exhibir garantía para obtener la suspensión. Esa porción normativa ya está en el Código Federal de Procedimiento Civil, en el artículo 4, si la memoria no me falla, ya dice, y está bien, pues si no se te va a ir la institución pública, va a estar ahí para cumplir con cualquier compromiso. Me parece bien. Es que, a ver... Y es bueno son buenos estos foros también, además de los que están llevando de una manera solemne el Senado con colegios de abogados, con académicos. Es importante que también se socialice y discuta todo esto en medios de comunicación, porque precisamente estamos en esa etapa. Claro. Se está en esa etapa, se está discutiendo, se está analizando, se está invitando a los expertos para que propongan y si es necesario se hagan modificaciones. Y enriquecerla. Eso es bueno. Y sacar un buen producto. Claro. Nada más déjame decirte esto antes de que se nos termine el tiempo. Hay cosas buenas en la iniciativa. Sí, es a lo que iba, los pro. A ver, los pro. Sí hay, Marcos, y voy a darte uno. Va. El expediente electrónico. Amparos digitales. Amparos digitales. Imagínate que algún abogado de Sonora tenga que litigar un asunto en Campeche y lo puede hacer a través de plataforma tecnológica. Extraordinario. Sin necesidad de ir hasta aquel estado del sureste. Y que esté 24/7 abierto. Sin problema. Imagínate. Sin problema. Eso es muy positivo. Excelente. Sí. Lo malo es que se está proponiendo también que la autoridad responsable, después de que se haya dictado resolución en ese juicio de amparo y diga, se concede el amparo al quejoso, porque efectivamente el acto de autoridad fue ilegal, va en contra del marco constitucional o convencional. Lo malo es que puede llegar la autoridad responsable a decirle, señor juez de distrito, qué pena, pero no puedo cumplir con esa sentencia de amparo porque tengo una imposibilidad material y jurídica para hacerlo. ¿Te refieres cuando se interponga por amparo digital? No, en cualquier caso. Sí. En cualquier caso, imagínate que tengas que hablar con tu cliente y decirle, sí ganamos, pero no quiso la autoridad responsable cumplir con esta sentencia. Dijo que tenía una imposibilidad material y jurídica para hacerlo. O sea, no te puede indemnizar, por ejemplo. O sea, te ordeno a través de este amparo que se te indemnice por tal situación porque se te violaron tus derechos fundamentales y la otra parte diga, ente público, pues qué pena, pero no tengo recursos, ¿no? Hay que venga el otro trienio. Vas a agarrar esa sentencia de amparo y la vas a colocar en un cuadro ahí en la sala de tu casa y no va a tener trascendencia.
bueno, es que esto da para más. Lo importante es que está en Parlamento abierto, están cediendo los senadores, viene una etapa todavía para que se siga discutiendo y pueda ser perfectible. Es hasta febrero cuando se piensa llevar al Pleno. Vamos a su conclusión, tenemos 30 segundos, licenciado. Así muy rápido, me parece que es fundamental que se socialice esa iniciativa de reforma a la ley de amparo. Hay ya ciertos atisbos de que se están haciendo. Ya hubo una modificación a ese proyecto inicial, a esa iniciativa de reforma que pareciera que va encaminado a buen puerto. Esperemos que se sigan moviendo las fichas para que se pueda obtener un buen producto y que pueda servir para el cometido para el que se creó, que es particularmente que se proteja los derechos fundamentales de los justiciables. Confío, confío. Hay que confiar. Confío. Licenciado, muchas gracias. No, gracias a ti. Muy Marcos. amable. Gracias. Y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.